Muy buenas tardes, este es el video número 192 y en esta oportunidad vamos a estudiar entonces lo que es el capítulo número 3 del libro de Santiago. Así que aquí hemos seguido avanzando en estos estudios, ya nos queda poca escritura aquí en la Biblia. Ya estamos pronto a terminar esta obra, así que aquí esperamos que todo esté siendo aquí de mucho provecho, que todo esté aquí tomando forma, ya que se esté estructurando la palabra de Dios ahí en su corazón, ya que esté dando fruto, que eso pueda transformarse en un crecimiento, pueda transformarse aquí en como ya de esperar que estén trabajando con la reconciliación, que estén trabajando aquí con todas las herramientas que Dios entrega. Así que es muy importante todo esto. Aquí acuérdense que es el único camino que Dios ha señalado, no hay otra alternativa para el ser humano. Ahí están todas las respuestas fundamentales, de manera que el ser humano no puede justificarse ante Dios, ni tampoco tiene los argumentos para presentarse ante nuestro Creador y decir aquí que son ellos los científicos, son ellos los expertos, los investigadores aquí, y que aquí Dios debería haber preguntado a la ciencia primero, ¿ya? Para poder entender todo. Aquí, como ya sabemos, es el mundo al revés. Pero aquí vamos a introducirnos en este libro de Santiago, que es una predicación y un evangelio en donde el punto de vista, ya aquí el apóstol Pablo era muy subjetivo, y como Pedro decía, aquí hay muchas escrituras difíciles de entender, pero lo que es aquí el apóstol Santiago le habla más al sentido común de la gente, al sentido literal, ya con este idioma que es un poco más sencillo, pero profundo, porque está tocando las leyes, ¿ya? Está tocando aquí las leyes de que trajo en el mensaje de nuestro Señor Jesús, lo cual lo hace muy práctico y muy provechoso. Así que aquí vamos a ver, vamos a estudiar entonces y vamos a seguir entendiendo, a seguir creciendo en la palabra de Dios. Dice el versículo 1, dice: hermanos míos, no os hagáis muchos maestros de vosotros, no hagáis maestro muchos de vosotros, dice, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Dice, porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y esto aquí del versículo 1, ya, que está asociado también al versículo 2, pero entendamos primero, dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Aquí, así que cuando la persona está recibiendo la instrucción, aquí es muy natural que cuando se le entrega un poco de información y la persona la entiende, porque a mí me pasó, ¿ya? A mí me pasó que yo al principio, cuando Dios me entregaba aquí entendimientos ya básicos de las realidades y todo, pensaba que lo entendía todo, ¿ya? Y claro, estaba feliz por ello, ¿verdad? Pero no me daba cuenta, ¿ve? Porque uno no puede ver lo que hay más adelante. Y Dios me iba entregando más y más y más,
y ahí me daba cuenta que en realidad no sabía nada todavía, ¿ya? Y que lo que sabía era muy poco. Entonces, me encontraba, ¿ve?, en estas disyuntivas. Pero aquí de lo que está hablando, ¿ya?, es que cuando dice no os hagáis maestros, muchos de vosotros son personas que aprenden un poco y ya se quedan con eso solamente, ¿ya? Y no siguen avanzando sin darse cuenta que el camino de Dios es un camino de progreso, un camino que nunca se detiene la persona de aprender y de entender, y que hay mucho, porque el camino de Dios es muy el camino de Dios es muy complejo. Entonces, y uno tiene que entrar en los objetivos, ¿ya? Y tiene que entrar después al final en la comprensión de cómo Dios mira su creación. Entonces, el camino que hay que, porque estábamos hablando de la formación nueva que la razón tiene que hacer, y sabe, eso son palabras mayores, ¿verdad? Eso no es un asunto menor, pero aquí hay gente que sí, con un poco de información se envanece, ¿ya? Y corren ese riesgo ahí de creerse maestro, ¿ya? Aquí hay religiones, ¿ve?, que instruyen a su gente para que puedan convertir a otras personas, pero con muy mala preparación, y personas que les dan lugares para que prediquen ahí en el púlpito, y personas muy mal preparadas, aquí personas que no deberían estar ahí, personas que no entienden bien lo que es la palabra de Dios. Por eso aquí dice, porque todos ofendemos muchas veces. Aquí hablando del sentido de que a veces el hecho de ser maestro, a veces se sienten con autoridad de reprender a otros, o empiezan a sentirse superiores a los demás, porque aquí la tentación de tener poca información es una tentación aquí a elevar esa plusvalía, como dicen, ya aquí a elevar esa vanidad. Y dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Aquí la persona disciplinada y ejercitada en el camino de la verdad tiene que alcanzar los objetivos personales primero, ¿ya? Y después tiene que, si Dios le abre camino y le da la oportunidad, entonces después aquí a hacer la voluntad de Dios. Pero ya uno no puede escoger ser ministro, uno no puede, Dios dice, bueno, está bien que lo desees, pero es Él quien dirige, y es Él. Esta es la obra de Dios, no es la obra del hombre. Uno no puede candidatearse en esto, ¿ya? El versículo 3 dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Aquí todas estas metáforas, ¿cierto?, para poder enseñar esto, que dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. ¿Ve? Aquí lo mismo que estamos hablando, ¿ve? Esta manera de creerse a veces teniendo muy poco conocimiento de las cosas. Dice, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Y aquí vamos a leer el versículo primero. Dice, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella es inflamada por el infierno.
Aquí dice, la lengua es un fuego y un mundo de maldad. Sabemos que esta es solamente una metáfora, la lengua es solamente ahí, como dice, un miembro del cuerpo, no tiene mayor relevancia, sino que la relevancia en sí ya está aquí, en el fuero interno de la persona. ¿Ya? Aquí es donde, porque si la lengua va a ser un mundo de maldad, entonces el mundo de maldad tiene que estar puesto en el corazón de la persona, para que la persona pueda hablar ese mundo de maldad. ¿Ya? Así que no es que el Dios haya puesto la lengua ahí para que haga el desastre, ¿verdad?, que conocemos en el mundo. No, aquí yo creo que por eso hay que entender lo que el apóstol Santiago dice, porque es muy literal, ¿ya? Y apela mucho al sentido común, ¿ya?, de la gente. Pero aquí lo que él describe es cuando la persona está en el mundo, ¿verdad?, y está con la distorsión ahí. Aquí dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y han sido domadas por la naturaleza humana. ¿Ya? Aquí, acuérdense que Dios, aquí cuando dice que es tomada por la naturaleza humana, es porque Dios lo ha permitido. ¿Ya? Acuérdense que Dios pone al ser humano como responsable de toda la creación que le entrega. Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y yo creo que aquí hay una exageración, ¿ya?, aquí, porque si esto fuera real, ¿ya?, por eso a veces hay que cuidarse de las escrituras, porque aquí estos versículos pueden ser apócrifos, acuérdense que aquí dice llena de veneno mortal. Aquí estamos hablando, ¿ya?, de la santidad, estamos hablando de los objetivos que uno tiene que alcanzar. Si ningún hombre puede domar su lengua, entonces estamos perdidos, porque entonces no hay esperanza para el ser humano, ¿verdad? Y todo ha sido una mentira, o sea, lo que Jesucristo hizo, dijo, lo que murió y todo no sirvió de nada. Entonces la ley de la fe y todo el espíritu de la ley, entonces lo anulamos. Entonces esta escritura como que lo anula todo. ¿Ya? Pero sigamos leyendo aquí para ver hacia dónde nos lleva. ¿Ya? Dice, con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Por supuesto que no debe ser así. Esto aquí, si el apóstol Santiago ya tiene una percepción aquí muy de sentido común, ¿ya? Tengo que entonces creer que él está hablando a personas que están recién preparándose, ¿verdad? Aquí están recién, aunque no es un mensaje muy optimista, no es un mensaje muy esperanzador aquí, ¿ya? Pero hay que entenderlo porque está hablando muy, muy literal las cosas, y aquí no puede menguar la esperanza de una persona. Aquí, por eso hay principios de los cuales uno puede tomar, pero hay otras escrituras en donde yo prefiero soslayarlas, porque como esa de aquí, que la lengua es un mal que no puede ser refrenado por ningún hombre. No, ¿sabe? Si no puede ser refrenado, entonces quiere decir que el corazón no puede limpiarse,
Entonces quiere decir que no puede limpiarse, porque acuérdense, la ley que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces sería muy difícil. Yo me quedo en la duda de que esos versículos puedan ser reales, y cabe la posibilidad que sean versículos apócrifos, ya que fueron agregados por otras personas. Acuérdense que muchas personas que agregaron versículos apócrifos, ¿ya? Es porque tenían asuntos personales con otras personas. Y a veces habían matrimonios que se llevaban muy mal y el hombre quería el dominio de ella, y entonces escribieron en la Biblia que la mujer se sujete al hombre, que la mujer haga esto, haga lo otro, que la mujer le diga Señor, que la mujer le diga aquí, se someta a los dictámenes del hombre, ¿verdad? Que la mujer no hable en la congregación, que calle, que pregunte en la casa. Todas esas cosas denigraban a la mujer. Y la mujer, como pensaba que estaban escritas en la Biblia, entonces se sometían, se esclavizaban a los hombres machistas. Y se formaba este flagelo, ¿ve? Por eso la mujer llega a creer que Dios es un Dios machista, y que es un Dios que prefiere o privilegia al hombre, ¿ya? Aquí en vez de la mujer, ¿ya? Y que no es un trato igualitario, ¿ya? Y eso es mentira, ¿ve? Todo eso, y a veces tenían que ver con estas cosas, ¿ve? Asuntos personales aquí, ¿ve? Aquí igual, ¿ya? Aquí para poder joder a otras personas y poder quitarles la esperanza y poder hacerles mal, se escribían cosas como estas. Aquí de que la lengua es un mal y que es aquí un infierno, ¿verdad? Pero bueno, aquí cuando uno lee estos versículos, uno dice, bueno, ¿cuál es la relación que tiene con toda la ley? Entonces son cosas que se contradicen, escrituras que se contradicen. Por eso uno tiene que aprender muy bien la ley, porque aún en la Biblia está contaminada. Dice, hermanos míos, pues, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas, o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y aquí me gusta, de aquí en el versículo 11 en adelante, ya cambia el lenguaje, ya cambia el lenguaje y la manera de decir las cosas. Dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Aquí es la falta de definición de las personas. Personas que no están bien definidas. Si esos versículos es verdad, y entonces quiere decir que el apóstol Santiago le está hablando a gente que a lo mejor todavía ni entra en la iglesia, gente que no tiene conocimientos de nada, ¿ya? Y que está ahí juzgando, ¿ya? A la gente que está escuchando la palabra. Dice, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higo? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Dice, ¿ve? Y por eso cambió, ¿ve? Por eso la definición, ¿ya? Aquí es el principio de fondo, ¿ya? Es la definición, lo que es un tema para el apóstol Santiago, y es un tema para él importante. Y él dice aquí, ¿ve? Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Ve? ¿Quién es sabio? ¿Ve? Aquí como que volvimos a un relato que sí tiene que ver con la ley, ¿ve? Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Entonces muestre, ¿ve? Aquí, y la persona ha estado trabajando en la ley, ¿ya? Ha estado trabajando en la ley, entonces muestre, como dice, por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre.
aquí, porque esa es la conducta aquí de un cristiano verdadero, un cristiano que es consecuente, que es bien definido ya en sus planteamientos. Versículo 14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Aquí esta persona, cuando habla de esa manera, le habla ahí seguramente, habían muchos líos en la congregación ahí que dirigía el apóstol Santiago, y yo quiero creer que es así, ¿ya? Que esto no era algo, porque si Dios entrega aquí la herramienta de la reconciliación, es justamente para escapar de todas estas cosas, de los celos amargos, de la contención, y de mentir contra la verdad. O sea, aquí porque es esta la verdadera enseñanza que uno debe dar. Uno no puede ir al mundo y decirle, oye, ustedes están todos muertos, están todos mentirosos, esto está todo podrido, esto está todo horrible. No, aquí Jesucristo viene con un mensaje y con una puerta por donde puede entrar la persona a la salvación, ¿ya? Y el mensaje que predicamos está basado en esto, en decirle a la persona que puede escapar de la condición de muerte en la que está, ¿ya? Pero aquí hubiera sido mucho mejor haber dicho, bueno, mire, esta es la manera de escapar. Pero bueno, aquí seguramente en la congregación del apóstol Santiago habían todos estos líos, ¿ya? Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, es animal y es diabólica. ¿Verdad? Aquí aquí usa palabras muy duras, ¿ya? Y yo le sacaría ahí animal, ¿ya? Yo le sacaría ese término. Puede ser terrenal y diabólica, pero animal. ¿Sabe? Aquí el apóstol Pablo nunca habló así de los seres humanos. Dios nunca lo hizo tampoco. Y por eso aquí dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Sí? El sentido de la lógica que usa aquí el apóstol Santiago es valedera, ¿ya? Aquí, pero hay que entender que uno tiene que llevar el mensaje de esperanza. El apóstol Pablo se esforzaba por explicar todas las cosas en detalle y darle una esperanza aquí. Y aquí quiero creer que el apóstol Santiago tenía muchos problemas en la congregación que dirigía. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto, hablando del mensaje de nuestro Señor, es primeramente pura. Después, cuando dice primeramente pura, es que no tiene contaminación. Aquí viene directamente de ellos, por eso uno tiene que limpiar, ¿verdad? Aquí cuando dice es primeramente pura, aquí ve cómo podríamos llevar un mensaje aquí tratando al ser humano de animal, o esos versículos tan duros que leímos ahí, ¿verdad? Y dice, después es pacífica, ¿cierto? Aquí cuando empieza a producir fruto, ve que a ratos aquí como que baja el tono y a ratos lo sube el tono, ¿verdad? Aquí como que está enojado, como que ve. Entonces a mí me cabe la duda de que aquí hay versículos apócrifos, versículos aquí que lo mezclaron y contaminaron. Después es pacífica. Imagínense, él primero dice que la lengua es un mal que ningún hombre puede domar, ¿ya? Está diciendo que ningún hombre puede controlar su lengua, y es un mundo de maldad. Y entonces
y después dice que es pacífica, es amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Ve? Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Ve? Mire, qué diferencia, qué diferencia. ¿Ya? Aquí en el mismo capítulo, ¿ve? Hay estas contradicciones, pero la verdad es que no hay contradicciones, simplemente son versículos apócrifos, versículos que jamás el apóstol Santiago lo dijo, ¿ya? Y que fueron agregados ahí. Interesante esto aquí, pero también debemos de aprender. Debemos de aprender que cuando nosotros tenemos bien definido lo que es el camino de Dios, lo que es su ley, lo que son las herramientas de trabajo, lo que es la esperanza, la fe, lo que son los valores, ¿ya? Lo que es el entendimiento, lo que es la cuota de la conciencia. ¿Ya? ¿Ves? Cuando uno entiende toda la ley y entiende el estado en que está el mundo, entonces las escrituras falsas caen por su propio peso. ¿Ya? Pero, ¿sabe? Las personas que no están preparadas y que no entienden la ley, entonces creen, ¿ve? Creen todo eso. ¿Ve? Y en vez de sembrar amor en su corazón, están sembrando, ¿ve? Aquí todo tipo de conductas extraviadas. ¿Ve? Como que es legítimo tratar a la gente de animal, o es legítimo decirle que su lengua es un mundo de maldad. ¿Ya? Eso no corresponde a un cristiano, eso aquí, por eso ve, el tono cambia el tono aquí, y de repente como que lo sube, y de repente, no, en realidad nada de eso sucede, sino que simplemente escrituras que fueron apócrifas y añadidas aquí a los escritos del apóstol Juan, del apóstol Santiago. Y aquí entonces comienza también estas escrituras, que siempre es bueno analizarla, aquí en el capítulo 4, versículo 1. ¿Ya? Aquí hay que entender que la escritura, la dirección que lleva, ¿ya? El mensaje de Dios lleva una dirección, ¿ya? Y que se compone de estructuras, de directrices, ¿ya? Que construyen una estructura con la cual el ser humano entonces puede definir su conducta frente a diferentes pruebas por las que va pasando. ¿Ve? Aquí no hay ninguna prueba ya que uno diga, bueno, sí, ya sé qué hacer en esta prueba. No, porque cuando Dios le presenta pruebas nuevas a uno, pruebas nuevas en las que uno tiene que pensar lo que va a hacer. Por eso es bueno tener un protocolo de conducta. Aquí vuestra gentileza sea conocida de todos. El Señor está ahí. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Ya? El Señor está ahí. Dice, el Señor está cerca. ¿Sí? Está ahí en el escenario. Así que tengamos en cuenta eso. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Qué interesante la pregunta, pero sabe, hay que verla como ahí lo ve desde el punto de vista literal. Aquí el apóstol Santiago tenía esa condición de ser muy literal y no entender plenamente lo que era lo subjetivo. Pero los principios, ¿ya? Que él aquí, como la falta de definición, la falta de consecuencia, ¿cierto? Todo esto, sí, son principios importantes, ¿ve? Y ahí es donde uno los capta, ¿ya? Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Pero aquí hay que darse cuenta que el sistema distorsionado, ¿ya? Del mundo es un sistema aquí bastante
porque el sentido, ¿ya? O, o más bien dicho, la labor que tenía que cumplir la distorsión era la distorsión de la percepción, ¿ya? Por eso cuando hay mucha gente mirando un mismo evento, ¿ya? Entonces surgen relatos diferentes, con percepciones diferentes de mirar las cosas, ¿ya? Y la percepción está basada en la información que está en el corazón. Así que si en el corazón hay distorsión, la percepción será distorsionada, ¿ya? Y la persona siempre, porque dentro de la misma sociedad, ¿cierto?, se enseña aquí. Mira, aquí la verdad, si buscas respuestas, entonces búscalas en tu corazón. Aquí, están dentro de ti, la verdad. Aquí quieres encontrarte contigo mismo, entonces tienes que escuchar lo que dice tu corazón. Y ve, y el corazón, tenemos un corazón distorsionado, enfermo, ¿ya? Y un corazón que está muerto, que no tiene vida. Entonces, ¿qué vamos a escuchar de ahí? ¿Ya? Solamente distorsión y una percepción tremendamente equivocada. ¿Y de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Sin equivocarme, de la distorsión que le da la mala percepción. Esa es la respuesta. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Aquí esta es la batalla que hay en el mundo, ¿verdad? Aquí dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Claro, si está en esa condición, obvio, esto es como obvio que eso va a suceder. Y aquí el apóstol dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Yo creo que aquí lo que estamos leyendo, ¿ya?, y lo que estamos entendiendo de esta percepción literal del apóstol es bastante represiva, ¿ya?, más que instructiva, ¿ya?, más que instructiva es represiva. Aquí el apóstol Santiago está... Bueno, hay muchas leyes de santidad, ¿ya? Hay muchas leyes de santidad aquí, pero está contaminado, es un libro que está contaminado. Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Y cómo funciona esto? En que la persona no puede estar en ambas partes. Aquí sigue con el tema, ¿ya? El tema del apóstol Santiago aquí es la falta de definición, ¿ya? O sea, aquí, si usted está allá, entonces Dios no lo conoce a usted. Pero si usted sale de esa condición y lo busca, entonces Dios lo recibe, ¿ya? Y eso es lo que aquí está hablando. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Aquí es propio de un creador que tiene un plan, ¿ya?, y quiere llevarlo a cabo, ¿ya? Hay un plan que Dios quiere que todo salga bien en todo esto. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto Dios dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y esto es muy bueno, ¿ya? Muy bueno lo que aquí dice. Ya sabemos quiénes son los soberbios y sabemos también quiénes son los humildes. Dice, someteos pues a Dios,
resistid al diablo y huirá de vosotros. Y ve, cuando uno escucha esto, sale como muy literal, la verdad. Y esto, por eso hay que entender muy bien al apóstol Pablo para ver lo que el apóstol Santiago está diciendo. Cuando dice someteos a Dios y resistid al diablo, eso está bien, porque aquí uno tiene que resistir el mal que hay en uno. ¿Ya? Aquí, y dice aquí, dice resistid al diablo y huirá de vosotros. No, no va a huir. ¿Ya? Uno solamente tendría que resistirlo, o sea, tendría yo que entender esto de que uno lo resiste al estudiar y al instruirse y al educarse en la ley de Dios, ¿cierto? Y la razón se va volviendo plena y entonces puede ser ahí y entonces el mal tendrá que huir de nosotros porque ya no habrá cabida en el corazón de la persona. ¿Ya? Así es como lo entiendo. Ve aquí, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Ve? Y eso es lo que Dios dice en toda la Biblia. ¿Ya? Aquí sí que esto aquí es legítimo, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ya siempre va a ser así. Esto la persona no puede estar esperando que recibir el llamamiento de Dios. Hay religiones que predican el llamamiento. Aquí hay personas, hay religiones que predican, ¿ya? De que Dios está llamando a tales personas a su reino, o a su iglesia, o a formar el ministerio. Siempre están ahí, aquí cuando es la persona la que tiene que acercarse a Dios y tiene que buscarle. Dice, pecadores, limpiad las manos, aquí, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Esto, la persona aquí, vosotros de doble ánimo, sabemos que son, por eso el libro aquí lo encuentro muy básico, en el sentido de que está como con una congregación joven, de la que está recién enseñando, ¿ya? Pero como no está bien definido, el mensaje está bien definido, pero tiene estos elementos contaminantes. ¿Ya? Aquí solamente Santiago entiende los problemas que habían ahí en la congregación nueva. ¿Ya? Pero como estamos leyendo aquí, esto de doble ánimo, ¿ya? Vosotros los de doble ánimo son personas que están con un pie aquí en la vida y con el otro pie en la muerte, ¿verdad? Aquí no quieren perder ni pan ni pedazo, ¿verdad? Aquí quieren vivir de las dos maneras. Esas son las personas de doble ánimo. Por eso dice, purificad vuestros corazones. Aquí, definición, ¿ve? Nuevamente definición. Y al parecer aquí era la falta de definición, era uno de los temas o falencias que habían en la congregación aquí del apóstol Santiago. Dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Aquí ya sabemos cuando uno empieza aquí a ver la realidad en la que uno se encuentra y empieza uno a entender quién es uno, ¿sabe? Y todas las tonteras que uno ha hecho en la vida, de verdad que esto es lo mejor que uno puede hacer, ¿sabe? Aquí ir a Dios, aquí, con esta actitud, ¿ya? Aquí humillado ante Él para que Él pueda entonces recibirlo a uno. Por eso dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿No? Aquí, por eso uno, en todo esto, uno nunca puede correr detrás de la zanahoria. ¿Ya? Aquí uno nunca puede ir detrás del premio. Aquí, oye, allá hay un cofre de oro, así que voy a alcanzarlo. No, esa no puede ser la motivación. Aquí la motivación es salvar su propia vida y trabajar en todo el plan de Dios.
Y al final, cuando llegue allá, a la presencia de Dios, ¿cierto? Habiendo cumplido todos los objetivos, entonces la persona puede, lo que Dios le dé aquí, ¿me entiendes? Lo que Dios tenga preparado para la persona. Pero uno no puede ir a pedir, bueno, dame esta parte del universo, ¿verdad? Aquí, dame unos cuantos millones de estrellas. No, no, eso es absurdo, presentarse de esa manera ante Dios. Aquí dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú que juzgas la ley no eres hacedor de la ley, sino juez. Y aquí un principio gigantesco. Aquí, estas son las... Por eso cuando uno lee este libro, están estas contradicciones, ¿ya? Pero que la verdad es que no son contradicciones, sino que simplemente fueron escrituras que fueron agregadas ahí, escrituras apócrifas, pero uno las puede discernir mediante el mensaje. Cuando uno lo tiene bien definido, ya sabe cuáles son las directrices, sabe cuál es el plan de Dios para todo esto. Entonces, las escrituras apócrifas saltan, es así a la vista, ¿verdad? Es como una mosca en leche. Por eso, y aquí hay un principio tremendamente importante. Aquí, esto es lo que uno debe entender cuando uno está frente a un escenario. Por eso esta escritura tiene que estar bien internalizada en uno. Tiene que estar bien definida. Uno tiene que entender de qué está hablando aquí. Primero dice, hermanos, no murmuréis de los unos de los otros. Así que aquí está hablando de la crítica, ¿verdad? Aquí, cuando uno critica los escenarios, dice, el que murmura del hermano. Aquí cuando uno, veamos el asunto de la crítica primero. Cuando uno critica a otra persona, es como estarle diciendo a Dios, Señor, ¿por qué hiciste a esta persona de esta manera? ¿Verdad? Oye, qué fea actitud tiene. Oye, qué mal lo hizo. Oye, ¿viste lo que dijo? ¿Ya? Aquí, oye, debería estar calladita, ¿verdad? O calladito aquí. ¿Ya? No. ¿Ya? O, ¿viste? Lo hace por interés solamente, ¿verdad? Uno critica, ¿verdad? Dentro de la sociedad esto es muy común, lo que yo estoy hablando. Entonces, pero dice, no murmuréis. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque el ser humano se mueve por ley, ¿ya? Y el ser humano se mueve por las leyes de la familia, ¿ya? Así que lo que uno ve son leyes que están siendo guiadas por los instintos, el centralismo, la autonomía, la conveniencia, ¿ya? Yo por ahí escuchaba a un joven decir, oye, que un joven al cual le mandaron a hacer un trabajo y entonces se demoraba mucho en ejecutarlo, y entonces el joven decía, oye, no me gusta que me apuren, no me gusta que me manden, no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. ¿Y ahí qué ley es la que estaba en él? La ley de la autonomía, ¿ya? Aquí propio de la persona y eso nos sucede a todos, ¿ya? Todos somos gobernados por esa ley y produce ese tipo de conductas, ¿ya? Los hijos dicen a los padres, aquí, mira, yo ya estoy grande, a mí ya, usted no me gusta que usted me mande, ya yo soy grande, yo hago lo que yo quiero, yo soy libre y voy a ir y con su permiso o sin su permiso, ¿ya? Aquí así es cuando ya uno tiene que empezar a darle la soga y a cortarla para que finalmente hagan sus vidas, ¿verdad? Y aquí como padres uno quisiera retenerlos, quisiera que no crecieran, por favor, ¿ya? Que hay un mundo horrible esperándolos. Pero en fin, ¿sabe? No se puede hacer nada más que uno observar cómo se van, nada más. Y por eso dice aquí, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, dice, murmura de la ley, ¿ve? Y juzga la ley.
Está murmurando de la ley, de lo que es por ley. ¿Ya? Y está juzgando lo que es de la ley. Estas obras de la ley que hemos hablado tanto. Dice, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley. Si uno empieza a juzgar la ley, entonces uno mismo no es hacedor de la ley, porque eso no corresponde. Uno tiene que haber más una conducta de comprensión hacia los escenarios de prueba, y también tiene que estar el protocolo de valórico cuando uno se presenta ante ello. Vuestra gentileza sea conocida de todos. Dice, pero si tú juzgas a la ley, entonces no eres hacedor de la ley, sino juez. Entonces eres Dios. Aquí porque solamente Dios puede juzgar. ¿Ya? Dice, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Quién eres tú? O sea, ¿por qué te yergues ahí como alguien que tiene autoridad para hablar mal de los demás si están todos siendo gobernados? ¿Ya? Por eso uno tiene que entender la realidad en la que está el mundo. ¿Ya? Por eso dice, uno solo es el dador de la ley. ¿Bien? Fue Dios quien puso la ley ahí. Y dice que puede salvar y perder. Y puede salvar porque puso el camino de la salvación al alcance de todos. Pero también se pueden perder si permanecen ahí. Por eso uno tiene que entender la ley para no caer en estas cosas que son tan básicas. Dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Aquí personas que se sienten que pueden hacer lo que quieran en realidad sin tener que darle explicaciones a su Dios. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Ve? Dice, porque ¿qué es vuestra vida? Aquí, lo que está diciendo es que aquí cuando uno planifica, ¿cierto? El ser humano nunca toma en cuenta los percances que pueden haber. Nunca piensa siempre con un plan A, nunca piensa con un plan B. ¿Qué pasa si no resulta? ¿Qué pasa si no llegamos? ¿Qué pasa si sucede esto? ¿Ya? Y si sucede esto, ¿qué haremos? ¿Ya? Y lo enfrentaremos aquí, ¿cómo veremos la vida? ¿Ya? Nunca toma todas las providencias, sino que simplemente aquí van con esa seguridad. Dice, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La vida del ser humano es así. ¿Verdad? Yo creo que a todos nosotros nos ha pasado, que hemos conocido gente, ¿verdad? Compañeros de trabajo, amigos o familiares, o todo, ¿verdad? Que lo hemos visto ahí por hartos años y de repente desaparecen, ¿verdad? Aquí mueren las personas y ya no las vemos nunca más. Y hay que considerar las cosas de la vida, y uno tiene que tener este temor de Dios, tiene que haber un respeto hacia su semejante y hacia toda la creación de Dios. Dice, en el lugar de lo cual deberíais de decir, si el Señor quiere, ¿verdad? Viviremos y haremos esto o aquello. ¿Verdad? Aquí, si Dios quiere, ¿verdad? Aquí haremos esto y haremos lo otro. Y yo me he visto enfrentado en la vida, cuando joven tenía muchos proyectos de vida. Lo sabe, ninguno me resultó. Y finalmente terminé haciendo lo que Dios tenía para mí, nada más. Dice, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. El ser humano se jacta en su soberbia. ¿Sí? Toda jactancia toda jactancia semejante es mala. Cuando la persona dice, no, yo iré,
iré nomás y a mí no me importa nada lo que digan, ni me importa un bleo lo que los demás opinen, y todo eso es soberbia. Aquí uno tiene que tener en cuenta, si bien uno no puede andar al cabo de las opiniones de los demás, ¿cierto? Pero sí tener en cuenta a Dios, o sea, en la vida de uno. Uno no puede andar así tan indisciplinado. Y dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Por qué? Porque va contra su propia vida. Va contra su propia vida. Y ahí entonces ya tenemos el capítulo 4. Aquí ya debemos considerar esas escrituras que hablan con mucha dureza, ¿verdad? Y que después hablan ese modo aquí pacífico, y de repente como que sale con unas palabras violentas. Aquí, ahí es cuando uno se da cuenta que está contaminado, que no es la actitud con la cual hay en toda la Biblia, ¿ya? Porque alguien puede decir algo malo en forma puntual, y que no es el tenor de toda la Biblia, ¿verdad? Aquí es como cuando David decía, Señor, aquí a los enemigos que él tenía, ¿ya? O a los que él creía que eran sus enemigos. Aquí él decía, entierra a los vivos. ¿Ya? Aquí, David tenía enemigos reales, pero también había enemigos imaginarios en él. Había muchos miedos, había mucho terror dentro de él. Y había mucha angustia. David no fue una vida aquí modelo, ¿ya? Sino que aquí Dios tuvo que ampararlo, pero también estaba en la mano de Dios el rey David, pero también Dios le había enviado aquí la espada a su familia, y tuvo que sufrir la traición de sus propios hijos. Y aquí entonces aquí nuevamente tenemos al apóstol Santiago hablando en forma literal. Versículo 1, aquí del capítulo 5, vamos ahí, dice, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Aquí, ve aquí está este tono agresivo y este tono aquí amenazante. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla, ¿verdad? Aquí, yo creo que por eso a veces los pobres ricos ni siquiera se acercan a las escrituras, porque aquí están llenas de amenazas. Pero bueno, aquí es lo que está escrito. Tarea de uno es aquí, ¿ya? Dilucidar si son apócrifos o si son verdaderos, y ver el sentido. Por eso uno tiene que leer y analizar el contexto general de la escritura misma, ¿ya? Y fijarse en estos hechos puntuales que hay ahí, porque aquí es como hay violencia aquí el apóstol hablando contra las personas, porque aquí en vez de llevar esperanzas, ¿verdad?, a las personas, está diciendo, mira, el hecho de que Dios le haya dado capacidad a una persona y le haya dado los recursos para que, yo siempre pienso, alguien tiene que venir, ¿verdad?, con una capacidad grande para los negocios, para que puedan entonces alimentar en forma masiva a la gente, ¿ve? Porque si empezamos todo a parcelar todo, ¿verdad?, y la producción es muy baja, y entonces ¿cómo se alimenta el mundo? Donde cada vez se necesitan
la masificación, ¿verdad? Aquí. Y por eso Dios tiene gente ahí trabajando en los puestos más altos, pero también gente con mucha capacidad. Y también está la gente, como ya hemos dicho, ¿ve? Las capacidades que Dios reparte a todos y cada uno. Entonces, el hecho de que la persona tenga mucha capacidad no la hace culpable, no la hace culpable si permanece en esa condición. Porque toda persona que tenga plata o no tenga plata, ¿cierto? Que sea pobre y permanece en esa condición, morirá igual. Aquí, si usted sale de esa condición, si tiene plata o no la tiene, usted puede salir de esa condición. Si usted tiene mucha capacidad o tiene poca capacidad, entonces usted puede salir igual y usted puede llegar a la plenitud de la razón. Pues los espíritus son todos iguales. Aquí no hay un espíritu mejor que el otro, ¿no? Y el foro interno es todo igual, hombre, mujer, niño, anciano, todo ser humano. Por eso dice, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testifica contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego, habéis acumulado tesoro para los días postreros. Aquí no puede el apóstol Santiago hacer una apología de la pobreza y hacer una desgracia de la riqueza. Aquí, porque la riqueza, al margen, ¿cierto?, de lo que todo eso significa en la vida de una persona, al margen de eso, la persona, este es el mensaje de amor, ¿ya? Y lo llama uno a salir de esa condición. Eso no quiere decir que la persona, el hecho de haber tenido mucha capacidad, Dios lo condenó a esa persona. No es así. Incluso ahí en la parábola de los talentos, ¿verdad? Dios dice ahí, mira, dale al que más tiene. ¿Ya? Y no está hablando de riquezas, sino está hablando aquí de capacidad, ¿no? De capacidad. Entonces dice, devorará vuestras carnes como fuego, habéis acumulado tesoro para los días postreros. Aquí, si bien el amor al dinero es la causante de muchos males, pero no es la causante de todos los males. Aquí no es así. Dice, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engañoso no les es, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Son problemas sociales, estos son problemas aquí de avaricia, problemas ya de codicia, pero ya son problemas de ley, son problemas aquí de las durezas del corazón. Ya a uno le sirve todo esto para conocer la condición en la que vive el ser humano, ¿verdad? Esto sucede en todo el mundo, ¿verdad? La explotación. Y esto nunca ha podido cambiar, no hay ningún régimen. Aquí nos pilló el tiempo, aquí no hay ningún régimen político o ideado por el hombre que pueda cambiar esa condición, ¿verdad? Porque los que abogan por una igualdad para todo, cuando llegan al poder, se transforman. Ya se olvidó la igualdad del poder, ¿verdad? Aquí, en fin, no estamos aquí para hablar de política, pero sí para entender, ¿ya? Sí para entender la condición en la que está el ser humano y para entender aquí muchas escrituras que están aquí con duda. Yo estoy con varias dudas aquí de este libro, ¿ya? Pero quería leerlas junto con ustedes, no las quiero declarar como apócrifa, no, pero me caben dudas por la expresión violenta en la que algunos se expresan y que acondiciona al ser humano a que las riquezas aquí
Si bien Jesucristo había dicho que aquí es muy difícil que un rico, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el cielo. Sí, uno dice, bien, eso está bien, pero eso acondiciona a todos los ricos. Lo que yo estoy diciendo, las riquezas puede ser un impedimento, puede ser una piedra de tropiezo, ¿ya? Pero yo no creo que la capacidad que Dios entrega a una persona para que administre grandes riquezas, ¿ya? Esa lo condene, ¿ya? No, la persona puede buscar a Dios, puede tener temor de Dios, ¿ya? Y la persona, por eso el mensaje, lo que tenemos que entender es que va dirigido a toda la humanidad, ¿ya? Y tenga capacidad o no la tenga la persona. Dios no hace acepción de personas, ahí hay una ley, no hace acepción de personas, ¿ya? Y aquí vamos a seguir después estudiando para ver cuál es la conclusión a la que el apóstol llega y para ver un poco el contenido general de todas las escrituras del apóstol Santiago. Nos veremos en el próximo video.